Bueno, hola a todos, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la conferencia El azar, la necesidad y la lectura, elogio de la bibliodiversidad en la biblioteca. Muchísimas gracias, Alberto, por acompañarnos esta tarde. Alberto Ruy obtuvo un doctorado por la Universidad de París. Su obra ha sido traducida a una docena de lenguas y ha recibido más de 20 premios nacionales e internacionales en San Petersburgo, esto no lo voy a saber pronunciar, Montalbán o algo así, Chicago, Louisville, Zaragoza, entre otros. El más reciente es el Caracol de Plata 2019, que se otorga en el Festival de Poesía de Puerto Vallarta, Letras en la Mar. Codirige con Margarita de Orellana la editorial Artes de México, Los sueños de la serpiente, Premio Mazatlán 2018, es su novela más reciente. Bueno, pues creo que no necesita mucha más presentación, Alberto. Muchísimas gracias y adelante. Muchísimas gracias, Vero. Antes que nada, por supuesto, les comunico mi alegría de estar de nuevo en esta librería y estar en Guadalajara. Para mí es una fiesta siempre estar en Guadalajara. Yo comencé a relacionarme con el mundo del libro. ¿Se oye bien? Sí. A relacionarme con el mundo del libro y Guadalajara hace muchísimos años, cuando Raúl Padilla me invitó a inaugurar una librería que él abrió en el centro y se llamaba Don Quijote, antes de que existiera la feria. Estaba cerca la feria municipal y bueno, inauguré esa librería y después, bueno, comenzó toda la aventura, al principio muy quijotesca, de hacer la feria del libro. En la primera feria, Margarita de Orellana, que es historiadora, pero además yo trabajo para ella profesionalmente y de esposo también, teníamos el proyecto, todavía no comenzaba la revista, y entonces nos dieron un stand por intercambio de publicidad futura para cuando apareciera la revista, y en el primer stand pusimos el folleto para la venta de suscripciones. Y entonces las primeras 54 suscripciones de Artes de México se vendieron en Guadalajara, en la Feria del Libro. Y fue un arranque muy importante. La revista había existido desde 1953, es decir, que es vieja como yo, incluso un poquito más joven. Y parte del problema es que cuando la revista había desaparecido en 1979-80, había quedado a deber muchas suscripciones a bibliotecas de los Estados Unidos. Entonces había que como que lavar la cara, decir, somos otros, se llama igual, pero ya es otra empresa, somos otras personas, somos otra generación. La revista había dejado de ser publicada casi 12 años. Y aunque formalmente eran 8, porque estábamos en el 88, Raúl Padilla y la Feria de Guadalajara nos invitó a la feria de la Asociación de Bibliotecarios de los Estados Unidos. Entonces fuimos, esa se llevó a cabo en Nueva Orleans, y fuimos con la meta pues de entrevistarnos con las bibliotecas, ¿no? Y volver a ganar verosimilitud. Así es que las primeras suscripciones de bibliotecas de Artes de México también se deben a Guadalajara y a la FIL, ¿no? Así es que estoy, por supuesto, siempre muy, muy agradecido. Y bueno, no paramos de tener relaciones. Todos ustedes, me imagino, cuando han estado en la FIL han pasado al stand de Artes de México, saben que vendemos muchas artesanías y no todo mundo se da cuenta de lo que implican todas las publicaciones que hay ahí. Y yo con muchísimo gusto he aceptado la invitación de Vero para hablar con ustedes no solo de lo que hacemos en Artes de México, pero también de un tema que está íntimamente vinculado a la manera en que está pensada y realizada la colección de Artes de México, que es como una enciclopedia de lo mexicano en forma de monografías, donde cada monografía tiene que tener a la vez
unidad y diversidad. La idea de la diversidad dentro incluso de un mismo tema es muy, muy importante y está vinculada a una relación con los públicos, está vinculada a una relación con los lectores muy viva. Y por supuesto, obedeciendo a la invitación de Vero, también trataré de contarles de cómo eso fue surgiendo pues, en mi vida, no solamente de editor, sino en mi vida de autor. Yo, entre mis manías, he tenido las bibliotecas, o sea, parte de mi patología, y yo siempre digo que hay patologías que ayudan a vivir. Cuando la gente me dice, pero ¿cómo llevan tanto tiempo tú y Margarita, mi esposa, juntos? Pues llevamos más de 40 años juntos. Bueno, no solamente es una proeza de ella porque me aguanta, sino porque es como una patología, o sea, hay cosas que ya son como una enfermedad, pero hay enfermedades que ayudan a vivir, hay enfermedades buenas que te vacunan de las cosas malas de la vida. Y para mí eso ha sido fundamental. Y otra de las patologías que yo tengo es mi relación con los libros. No solamente la parte posesiva, dice Margarita que yo no puedo entrar a una librería sin que me lleve un libro. Siempre tengo que comprar un libro y eso es muy diferente a la impresión que yo tengo. Yo tengo la impresión de que en mi casa, si se duermen 2 libros, uno encima del otro, amanecen 3. No sé si les ha pasado en sus bibliotecas. Por eso me decíais que hay que forrarlos de plástico para que no se reproduzcan, pero no es tan efectivo tampoco. Y la relación con los libros, por supuesto, en mi casa no había biblioteca. Mi padre tenía unos cuantos libros porque fue ilustrador de portadas de libros en algún momento, pero solamente fue un periodo de su vida. Eso sí, la primera colección de libros para niños que yo tuve era una ilustrada por mi padre. Pero después tenía que ganar más que eso y entonces pasó por muchos, muchos trabajos. Yo viví de niño en el desierto de Baja California y ahí fue donde mi madre me enseñó a leer. Yo antes de poder ir a una escuela aprendí a leer con mi madre. Y el otro día alguien le preguntaba, ¿y por qué le enseñó a leer? Y digo, pues porque no había escuelas. Estábamos en un lugar que en aquella época se llamaba Villa Constitución. Ahora ya ha progresado, ya tiene semáforo y se llama Ciudad Constitución. 200 kilómetros al norte de La Paz y 200 kilómetros al sur de Katmandú, de San José de Katmandú. Y después viajamos muchísimo, vinculado a los empleos y desempleos de mi padre. Y yo desde el principio tenía en las bibliotecas el lugar donde yo me sentía bienvenido. La biblioteca no solamente era el lugar donde yo consultaba libros, no solamente era el lugar donde yo podía hacer la tarea, porque en mi casa, si quería trabajar en mi casa, yo tenía que esperar a que quitaran la mesa. O sea, había solo una mesa, entonces tenía que esperar a que todos se durmieran y poder ocupar la mesa de la biblioteca. Eso era una casa muy, muy chiquita, ¿no? Y después, la mesa de la casa, ¿no? Y después, la mesa del comedor. Pero en la biblioteca yo tenía, por lo menos mientras estuviera abierta la biblioteca, yo tenía la posibilidad de hacer lo que quisiera, hacer la tarea, pero también algo que para mí fue fundamental, que es el arte de perder el tiempo en la biblioteca. O sea, yo creo que muchas de las cosas que a mí me han definido ha sido por haber perdido el tiempo en la biblioteca. Imagínense la medida, o sea, ustedes lo hemos dicho, yo soy escritor, pero yo iba a ser ingeniero. Entonces yo iba a la biblioteca para aprender temas de ingeniería, un poquito de cultura general, pero era para ingeniería. Y poco a poco me fui desorientando hasta convertirme en escritor. Nunca me estorbó aprender matemáticas, nunca me estorbó y no me intimidan las matemáticas de ninguna manera. Aprender a usar una regla de cálculo como se usaba antes, que me parecía un juguete maravilloso, que había que pedir prestado, pero era maravilloso. Pero poco a poco, y muchas veces a través de los libros más inesperados, por ejemplo, había
en la biblioteca donde yo había una historia de la ciencia de científicos del siglo XVIII. Y estos científicos del siglo XVIII tenían una estrella. Esa estrella se llamaba Athanasius Kircher. Y Athanasius Kircher tenía unos libros ilustrados que eran maravillosos. Inventaba teatros donde todo se oía perfectamente, pero también si pegabas el oído a los muros, inventaba maneras de observar las estrellas, inventaba las cosas más inesperadas, teatros perfectos, y él y otros jesuitas inventaron una cosa utilizando métodos de mnemotecnia que venían desde los griegos. Inventaron una cosa que se llamaba el Palacio de la Memoria. Al principio era un teatro y luego era un palacio. Y en este palacio ellos tenían la hipótesis que después neurólogos contemporáneos han confirmado, de que si tú relacionas lo que quieres recordar con un espacio, lo recuerdas más fácilmente. Y entonces ellos inventaron que para tú recordar lo que has estudiado, tienes que ponerlo en una columna, en un nicho o en un cajoncito de un palacio imaginario. Y tú tienes tu sala de las ciencias que te interesan y luego pasas a otra. Este método de mnemotecnia, de aprender a recordar, ha sido utilísimo y se usa en neurología para muchas personas que tienen problemas de memoria. Pero lo usó un jesuita que se llamaba Matteo Ricci, lo utilizó para poder entrar al imperio chino en una época en que ningún occidental podía entrar a China. Y él lo utilizó porque él sabía muchísimas cosas de astrología que los chinos todavía no sabían, y ayudó a los chinos a conocer mucho más de lo que a ellos les interesaba, del conocimiento del cielo. Pero al mismo tiempo tenía que pagar eso haciendo que el burro del hijo del emperador no fuera tan tonto y no quedara tan mal comparado con los otros estudiantes. Y el método fue el Palacio de la Memoria. Antes de este palacio, en China y en todas partes decían, si tú quieres estudiar algo, te tienes que concentrar en eso. El Palacio de la Memoria también dice no solamente que tienes que colocar los conocimientos en lugares y en un ámbito, sino relacionarlos con cosas que aparentemente no tienen nada que ver. Eso en el cerebro se llama sinapsis. Son unidades que se relacionan con otros, neuronas que se relacionan con otros. Y entonces el principio fundamental de la sabiduría es meterte en lo que no te importa y tener la posibilidad de tener acceso a partir de la concentración hacia la dispersión y después tener la capacidad para volver a concentrarte, pero volver a tener dispersión. Matteo Ricci es un personaje increíble. Él, por supuesto, quería cristianizar a los emperadores chinos y lo que tenía que hacer, entre otras cosas, era traducir la Biblia, por ejemplo, pero en chino no existe la palabra Dios. Su concepción del mundo, del cielo, de la teología es otra. Entonces él tradujo la Biblia utilizando en chino la palabra cielo, que significa pues lo que está por encima de todo, ¿no? Y entonces, muchos años después, regresó a Roma a darle un informe al Papa de cómo él había avanzado en la difusión de la fe católica en China. Y vino vestido de mandarín, porque él ya era una dignidad dentro del imperio. Y entonces todos los enemigos de los jesuitas le dijeron, usted no evangelizó a los chinos lo evangelizaron a usted. Usted tradujo a Dios por cielo, más bien los chinos hicieron que usted quitara la idea de Dios y la tradujo por cielo. En fin, lo que desde un punto de vista parecía una cosa, desde el punto de vista de los enemigos parecía otra. Y entonces él, muy preocupado por este equívoco, empezó a desarrollar más
ávidamente la difusión de todo lo que él había hecho y la difusión de todo lo que había aprendido de los chinos. Y entre sus cómplices estuvo este científico tremendo que se llama Athanasius Kircher. Bueno, no sé si ustedes lo sepan, pero en México el depósito más grande de libros originales de Athanasius Kircher está en esta biblioteca, en el edificio de al lado, en el edificio histórico, porque ahí está el fondo de una biblioteca jesuita. Y los libros de Athanasius Kircher son maravillosos, están llenos de fantasía, de monstruos, de cosas. Tanto así que 2 están prestados en la exposición de Guillermo del Toro, que está en el MUSA, en el Museo de Arte Universitario, que si no la han visto se la recomiendo que la vea, pero ahí están 2 de los libros de Athanasius Kircher, pero casi todos están aquí arriba. Athanasius Kircher es tan interesante, porque parece completa invención, que imagínense que en 1990, por casualidad, me tocó estar en la mesa del físico que ganó el premio Nobel el mismo año que Octavio Paz ganó el premio Nobel de Literatura. Y estaban todos los premios Nobel, había una cena muy grande y a mí por azar me tocó en esa mesa, hay mesas muy grandes, ¿no? Y yo pude hacerle a él una pregunta que a mí siempre me interesa, que es cuando hay un genio, cuando hay una persona genial que descubrió algo que nadie se esperaba, siempre, es decir, que tocó el cielo, yo siempre le pregunto, ¿en qué escalera se subió? Porque siempre parece que no hubo escalera, pero siempre hay algo. Somos humanos, no volamos. Y cuando volamos, pues es porque aprendimos a usar un globo o un avión, lo que fuera, ¿no? Y entonces yo le pregunté a este hombre, cuyo trabajo y motivo por lo que ganó el premio Nobel fue haber descubierto y haber comprobado la existencia de los quarks. Los quarks son las partículas de la materia que son más pequeñas que el átomo. El átomo es la última partícula de la materia que se puede medir y pesar. Ya los quarks no se pueden medir ni pesar, son elucubración. La gente los deduce y este hombre inventó la fórmula matemática para demostrar que existen, que son posibles y que ahí están, aunque no los podamos medir ni pesar. Es uno de los elementos muy importantes de la física cuántica, de la física de lo posible. Y entonces yo le pregunté, bueno, además fue muy simpático porque hay muchos discursos, los que dan en la academia, en cada una de las academias, en la Academia de Ciencias, en la Academia de Literatura, son los más largos, los que se difunden, se conocen, los que están en la página de la Fundación Nobel. Pero hay un discurso muy simpático que es el brindis que dan en la cena. Y en el brindis de la cena, Octavio Paz, el poeta, hizo una referencia a Ptolomeo, es decir, hizo un poema científico sobre un hombre dedicado a observar el cielo. ¿Y qué hizo el científico? Hizo un cuento literario, un cuento completamente literario, no era un cuento de física, nada. Era el cuento de cómo había un personaje extraño que era muy travieso, que él sabía que existía pero nunca lo podía atrapar, que se llamaba Quark. Y él puso el nombre de Quark a partir de un libro de James Joyce. Y entonces todo el cuento es cómo desea bautizarlo y cómo logró finalmente atraparlo, ¿no? Cómo logró encerrarlo y ya que la gente, aunque no lo veía, sabía que estaba dentro. Y entonces yo le pregunté en la comida, cuénteme usted en qué escalera se subió para llegar a este gran descubrimiento que lo ha hecho ganar el premio Nobel, ¿no? Yo sé, por ejemplo, que Einstein, para lograr la ley de la relatividad, se subió en los trabajos de un francés que se llamaba Gustave Le Bon, que inventó la ley de relatividad antes que Einstein, pero no la demostró. Y entonces le dije, ¿usted en qué escalera se subió? ¿O cuál es el escalón? ¿O en qué edificio se monta? Y entonces él me dijo, un científico jesuita barroco del siglo XVIII que se llama Athanasius Kircher. Y digo, oiga, pero ¿cómo? Yo leo a Athanasius Kircher
de la misma manera, con el mismo gozo y con el mismo desapego como leo Alicia en el País de las Maravillas. Para mí es fantasía pura y maravillosa. Me dijo, pura como las matemáticas. Y tiene usted razón en compararlos, porque Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, era matemático. Todas las escenas que parecen muy locas de Alicia en el País de las Maravillas son elucubraciones de fórmulas matemáticas. Y eso, y le digo, ¿y cómo sabe? Pues digo, bueno, dice, si hay un físico que no lee literatura, no puede avanzar en la física. Si hay un físico que no recurra a la diversidad de la biblioteca de su universidad, no puede avanzar en la física. Los físicos tenemos que relacionar lo que sabemos y dominamos y en lo que nos especializamos con la diversidad posible. De nuevo, la relación, la sinapsis, la relación entre una neurona y otra, la especialidad como un puente para mejorar tu especialidad divagando, la divagación como método para llegar antes a la meta. Y eso lo dice el señor que gracias a eso ganó el premio Nobel. El mundo este de Athanasius Kircher, de Matteo Ricci, todo eso, es un mundo que pertenece a la ciencia barroca, que es un momento de la ciencia que fue reprimido por la ciencia positivista. La ciencia que dijo, aquí no podemos avanzar si no nos basamos primero en lo que podemos demostrar, los hechos, lo que podemos pesar y medir. Entonces toda la ciencia barroca se fue al caño. Todo Athanasius Kircher se quedó en hipótesis. Entonces en aquella cena en Suecia, este científico del Nobel me dijo algo increíble y que me pareció muy revelador. Si la ciencia barroca no hubiera sido derrotada por el positivismo protestante, por la gente que cree que las cosas son y no son, hubiéramos tenido física cuántica un siglo y medio antes. El mundo estaría en otra etapa de desarrollo. Hubiéramos avanzado mucho más en la protección de la naturaleza, o quién sabe. Dice, pero darle la espalda al mundo barroco nos echó para atrás. Y entonces comenzamos toda una discusión que para mí sigue siendo muy importante, porque ya entonces, para aquel entonces ya habíamos empezado con la edición de Artes de México. Margarita, como les decía, mi jefa, y yo tengo otro jefe que es un hombre de Guadalajara que se llama Alfonso Alfaro. No sé si lo han oído hablar de él, es uno de los grandes sabios de México, terriblemente discreto, es de Guadalajara, vive en Guadalajara, se escapa lo más posible de todo, pero es un tipo increíble. Estudiamos juntos en Francia con Roland Barthes, hicimos el doctorado y también tomamos el seminario que ya está ya en el Collège de France, que es una institución que no sanciona con diplomas, pero que están los grandes sabios dando conferencias. Tomamos el seminario de Michel Foucault. Y Michel Foucault, cuando escribió su último libro, que se llamó La historia de la sexualidad, ahora se acaban de publicar los apuntes del 4º tomo, publicó al principio una introducción como de 100 páginas. Y saliendo de la imprenta, a los 10 alumnos que estábamos en su seminario, nos repartió ejemplares. Por los comentarios que le hizo Alfonso Alfaro en la tarde, esa misma tarde, al día siguiente en la mañanita temprano, él mandó retirar de comercio toda la edición y volvió a escribirla. Y eso es por un agente de aquí de Guadalajara, Alfonso Alfaro. Bueno, y con Alfonso Alfaro y Margarita, cuando comenzamos el proyecto editorial de Artes de México, nos preocupamos mucho por definir las líneas de acción de lo que sería este editorial. Nosotros teníamos muy presente que México es un país barroco,
que México se define en gran parte justamente porque en la época barroca y en el momento en que el barroco fue dominado por el neopositivismo y empezó a existir un estilo artístico, el neoclásico, que empezó a destruir el barroco en casi todo lo que pudo en México. En ese momento el barroco dejó de estar en las élites y se avecinó, se tomó raíces en la cultura popular. Y es por eso que las fiestas populares, todo eso que nosotros conocemos como los rituales de los pueblos, todo lo que tiene que ver con eso que mal llamamos mundo artesanal, todo eso pertenece al mundo barroco. La fiesta barroca, pero la celebración barroca es parte de la esencia de México que muchos norteamericanos no pueden entender, porque tiene que ver con la polisemia, es decir, con las cosas que significan, que tienen varios significados, pero también con la manera de hablar que está diciendo lo que parece que no está diciendo. Ejemplo, que todos ustedes conocen. Me paseo por Guadalajara con un par de gringos con que venimos a la feria de Guadalajara. Preguntamos en la esquina, oiga, ¿dónde queda tal cosa? Y entonces la persona, ¿qué me va a hacer? Me va a decir, sí, váyase por allá, ¿no? Y nos vamos por allá y eso no está ahí. Conclusión del gringo, estos mexicanos tienen una tendencia genética a la mentira. La esposa que quiere ser más comprensiva dice, no, lo que pasa es que le da vergüenza decir que no sabe. Ustedes saben que no es eso, que no es ninguna de las dos cosas. ¿Qué es? Entonces yo me atrevo a decirle, es que mira, cuando tú te paras en la esquina y le dices, oiga señor, ¿dónde queda tal cosa? No solamente estás preguntando por esa cosa, estás diciendo, Señor, estoy perdido, ayúdeme. Y entonces, ¿qué es lo que hace esa persona? Si sabe, te va a decir 2 cuadras a la derecha y una a la izquierda. Si no sabe, te va a decir, yo me iría, en su lugar, yo me iría por allá. Y tú, como gente barroca, tienes que aprender a leer, que no sabe, que te está diciendo por dónde se iría él si estuviera en tu lugar. Es decir, se está poniendo en tus zapatos. En Estados Unidos nadie se pone en los zapatos de los demás. Nosotros todo el tiempo nos andamos metiendo en los zapatos de los demás y en los chismes y en todo, ¿no? Y entonces es una cosa noble pero imprecisa, porque la gente, y todos reaccionamos así, empezamos a responder al segundo significado de la pregunta. Empezamos a responder, ¿por dónde me iría yo si estuviera en tu lugar? Y tú tienes que aprender a reconocer una respuesta precisa de una imprecisa y tener conciencia de que te estás metiendo con la capacidad y la generosidad de la persona, ¿no? Y entonces esto es simplemente en una acción, pero esto tiene que ver con las fiestas, tiene que ver con lo que significa, por ejemplo, la fiesta de 15 años. ¿Qué es la fiesta de 15 años? La mayoría de la gente moderna en las ciudades va a decir es una cursilería. Es una manera de gastar dinero. Entre más popular, más malgastan el dinero. Entonces, por ejemplo, alguien que trabaja en mi empresa me dice, oiga, yo quisiera que usted fuera padrino de la fiesta de 15 años de mi hija. Y le digo, sí, cómo no, ¿y qué quieres que haga? Pues quiero que usted sea padrino de vestido, porque la verdad es lo más caro. pero hay padrinos y madrinas de música, padrinos de espacio, padrinos de pastel, padrinos de todo, son 20 padrinos, ¿no? Y madrinas. Y entonces le digo, a ver, ¿y cuánto va a costar? Y claro, es un dineral, ¿no? Y le digo, oye, pero ¿por qué no hacer una fiesta más a la medida de lo que podemos hacer todos? O sea, yo le entro al vestido, ya cuenta conmigo. Pero, ¿de qué se trata? Entonces me dijo, no, es que usted no ha entendido. No se trata de ahorrar. No se trata de hacer la mejor fiesta con el menor dinero posible. Se trata de que mi hija, de aquí en adelante, tenga una familia de padrinos
que le van a ayudar en la vida. Y de estos 20, a lo mejor 5 sí le resultan. Es decir, se llama la familia extendida. Otra cosa que no entienden los gringos, porque nosotros somos barrocos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta situación? Que esta niña, es que sabes que como que me siento mejor me paro. No, gracias, te lo agradezco, qué amable eres. No, tú siéntate. Y entonces, es que soy nerviosito y no me puedo estar quieto. Y entonces, ¿qué sucede con esta niña? Esta niña con el tiempo estudió medicina. Los libros de medicina, ustedes lo saben, están entre los más caros que hay en México. Ella no los podía pagar, pero yo sí los puedo pagar. Entonces yo le compro sus libros de medicina. Y ella está al tanto, yo soy su padrino, ella es mi ahijada. Hay un vínculo, si yo me enfermo de un catarro, no sé qué, ella inmediatamente está viendo cómo estoy, si necesito algo. Es decir, hay un vínculo, hay una familia extendida. Y eso es muy importante en estas sociedades, tener familias extendidas. Ay, qué amable eres, oye. Mira, sabías, pero este es para la guitarra, ¿no? Para tocar la guitarra. Gracias. Y entonces, esto es un ritual barroco. Esto no pertenece a la modernidad, pertenece a la modernidad impregnada de barroco. En el mundo protestante, obsesionado porque la verdad es una sola cosa, la verdad es lo que es. Las cosas son lo que son. En el mundo barroco, las cosas son y no son al mismo tiempo. Las cosas significan muchas cosas. Me meto a catedral con mi amigo el gringo, y ya ven cómo es catedral, está lleno de curas viejitos que están confesando a mucha gente, y hay un momento en que el cura está oficiando, levanta la hostia, y me dice mi amigo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Digo, está convirtiendo este pan en el cuerpo de Cristo. Y entonces me dijo, qué supersticiosos son los mexicanos. ¿De verdad todos creen que ese pedacito de pan se va a convertir en...? Y digo, sí, pero no son tontos. Es el segundo significado, es el significado simbólico. Para ellos es demasiado barroco. Y entonces, nosotros conscientes de todo esto, Alfonso, Margarita y yo, dijimos una vertiente, un eje de comprender a México tiene que ser considerar lo barroco en México. Entonces comenzamos a estudiar todo lo barroco y pensamos, ya conociendo más y consultando a todos los expertos, que el barroco no fue un estilo de una época de la historia del arte. Tampoco es, como lo entienden los gringos, lo recargado, lo que hay que quitar porque estorba, lo excesivo, no nada más. El barroco es un proyecto de civilización que toma en cuenta los múltiples significados de la vida. Y entonces nosotros nos propusimos que en todo lo que estudiáramos de México siempre nos planteáramos la pregunta de estas dimensiones de lo barroco. Y una de las líneas, hicimos varias líneas de investigación, una de ellas tiene que ver con la aportación de los jesuitas al mundo novohispano primero y después al mundo en general, al mundo novohispano y al México actual. ¿Ustedes saben cuándo nació la idea de que México se debería llamar México? Fue varias décadas antes de la Guerra de Independencia y la inventó un jesuita, que el nombre les va a sonar porque también tiene que ver con Guadalajara, que se llamó Clavijero, Francisco Clavijero. Y Clavijero era un tipo genial, era un tipo que podía dialogar con sus contemporáneos, con Benjamin Franklin, un tipo que se le ocurrió que valía la pena pelear sin pelear por una independencia de México sin guerra, que es como un divorcio sin abogados. ¿Qué es la independencia? Un divorcio.
En un divorcio tú tienes 3 momentos, como en una guerra de independencia. El momento en que te tienes que separar, porque ya estás diferente y ya no pueden vivir juntos. El momento en que entran los abogados, es decir, los héroes armados. Y el momento en que ya los dos están separados y cada quien es diferente y afirman sus identidades. ¿Por qué nos pasamos cuando hablamos de independencia y la estudiamos y la festejamos? Festejando a los abogados. Entonces nosotros, cuando se acercó el bicentenario, pensamos, ¿quién inventó la idea de que México tiene que vivir separado de España y que se llama México? Porque antes México era solamente lo náhuatl, era solamente lo que ahora llamaríamos lo chilango. Era tan importante y tan raro llamar México a todo el país, como raro sería que ahora todo el país se llamara Chilangolandia, imagínense. Pero era recurrir a los orígenes prehispánicos y al mismo tiempo Clavijero pensó algo que era muy importante y sigue siéndolo, que México es eso que formamos todos, no importa de qué país vengas. No es que los criollos y México somos todos los que, ni siquiera los que nacimos aquí, todos los que estamos aquí. Eso somos México. De todas las clases sociales, de todos los orígenes nacionales, de todas las religiones, todos somos México. Y hay que pensar que México es eso. Y empezó a pelear por esa idea, empezó a luchar por una idea de México sin guerra. Fracasó, como ya sabemos, porque además era jesuita y en 1767 los jesuitas fueron expulsados. Y él continuó un trabajo que él creía que era muy importante, preguntarse qué fue México hace 400 años para saber qué será dentro de 400 años. Y es tan profundo en sus investigaciones que imagínense, o sea, esto a finales del siglo XVIII está diciendo, ¿para qué servirá esto que existe con abundancia en el istmo de Tehuantepec? Esto que llaman chapopote. O sea, estaba viendo cómo se podía usar el petróleo como un recurso en el siglo XVIII. Dialogaba con sus contemporáneos, con Benjamin Franklin, pero lo tuvo que hacer desde el exilio, expulsado de México, con recursos, con la orden suprimida además, o sea, un desastre. Y entonces cuando se acercó la fiesta del Bicentenario, ¿qué es lo que hicimos en Artes de México? Ver quién podía escribir la primera biografía seria de Clavijero. Y entonces habría que ver quién en Guadalajara, y hay un jesuita, director de la Escuela de Filosofía del ITESO, que se pasó muchos años, y acabamos de publicarla el año pasado, ¿no? Lo debes tener aquí. Y es una biografía intelectual y espiritual de Clavijero. La mitad del volumen son textos, muchos de ellos inéditos. Y entonces, este tipo de trabajo vale la pena, es mucho más que tomar un libro, que tomar un manuscrito y publicarlo. Es mucho más que muchos de los esfuerzos editoriales. Es una locura. Cuesta mucho más, por supuesto, porque hay que conseguir la beca para que se haga la investigación y después hacer la coedición. O sea, es un libro universitario, ¿no? Imagínense, o sea, no es fácil, ¿no? Pero al mismo tiempo nosotros pensamos que eso que llamamos la revista Artes de México son libros más ligeros, son libros que tienen pocas páginas, pero que dentro deben tener una diversidad. Empezamos a pensar, por ejemplo, cómo en las líneas de acción, ya les dije, una de ellas es, bueno, el barroco siempre pensando qué tiene que ver con lo barroco y lo mexicano en todas las dimensiones. Por ejemplo, no mucha gente se da cuenta de que las artesanías, muchas de las artesanías, o sea, no todas, están vinculadas a los rituales barrocos. Muchas de las cosas que sobreviven están hechas para funcionar en rituales donde, ¿qué sucede en esos rituales? Se rehace el tejido social. Esto que les conté de los padrinos, bueno, esto sucede, por ejemplo, la gente no presta mucha atención, en el ritual de muertos. Ustedes van, por ejemplo, a San Gabriel Chilac, o sea, ¿qué tiene que ver el Día de Muertos con las artesanías?
Pues tiene que ver con que hacer un altar de muertos no es nada más hacer algo bonito, pensar que los antepasados van a venir. No, es algo mucho más interesante. Por ejemplo, bueno, tratamos de ir a un pueblo, San Gabriel Chilac en Puebla, donde casi no hay turismo. Es decir, no está distorsionado por el turismo, todo evoluciona y todo cambia siempre. O sea, las tradiciones no son estáticas, siempre están cambiando. ¿Y qué es lo que notamos? Primero, que la gente gasta muchísimo en todo lo que tiene que ver con los altares de muertos. Que la arquitectura del pueblo está hecha, todas las casas, en función de tener un altar, un espacio para el altar, que no es la sala, es otro espacio. Alrededor de este espacio está la sala, el comedor, la cocina y los cuartos. Pero siempre hay un espacio para los muertos. Entonces, ese Día de Muertos, de casualidad, fuimos a la casa de la señora más rica del pueblo que se había muerto unos meses antes. Entonces, como era un muerto reciente, era muy importante todo lo que estaba sucediendo ahí. Como era la rica del pueblo, pues era dueña de edificios. Como era dueña de edificios y tenía inquilinos, había inquilinos que no le habían pagado y estaban demandados. ¿Para qué sirve el Día de Muertos? Para que estos inquilinos tengan la oportunidad de saltarse a los abogados. El día 31, o sea, mucho antes del Día de Muertos, la familia hace una tamalada para 700 personas. Todos vienen a pagar los respetos a la familia, a la señora. La salita esta, que es donde está el altar, tiene las canastas, todo muy codificado, el papel de cierto color, las fotografías, las cosas que le gustan a ella. Perdón, cada vez que me muevo tienes que ajustar. Y entonces, el ritual de venir a rendir respetos a la señora, que hace una gran cantidad del pueblo, y les digo, hacen tamales y atole para 700 personas en unos tibores inmensos, tiene que ser correspondida al día siguiente con que la familia y sus amigos les llevan el desayuno a todos los que vinieron la noche anterior y de quienes aceptan el pago de respetos. Cuando llegan a la casa, pues los aceptan a todos, pero ¿qué quiere decir? Que sí aceptan el ritual, que es equivalente a lo que nosotros llamaríamos borrón y cuenta nueva. Este borrón y cuenta nueva es aceptado si la familia le lleva a las otras familias pan y café, es decir, el desayuno. Y entonces se rehace el tejido social y pueden volver a negociar, ya se quedan, oye, no, pues págame, ya el abogado ya no va a entrar, vamos. Entonces, esto es importantísimo en los pueblos y debería ser importante en todas partes. Y es la dimensión barroca que nos permite rehacer la sociedad. Y vinculado a esto está toda la artesanía para el altar de muertos de ese lugar especial, que es muy, muy diferente a todos. Por ejemplo, una de las cosas que averiguamos al tratar de hacer un censo de los lugares donde hay ritual de muertos en México, es que solamente en un 20% más o menos de México hay calaveras de azúcar con tu nombre y la idea de que los mexicanos nos reímos de la muerte y todo eso. Es nada más como un 20%, mucho de ello urbano. Pero en los pueblos hay otra cosa, que es una especie de serenidad ritual y de rituales muy distintos en cada pueblo. Aquí en San Gabriel Chilac, y de verdad es muy, muy interesante, por supuesto están los mariachis. Bueno, primero suceden 2 días en las casas, la gente se visita y ya después llevan eso mismo que ya recibieron y tienen montado en la casa, lo llevan al cementerio. Y ahí alrededor de la tumba, a veces hasta ponen tiendas de campaña, ponen flores, y pasan los mariachis, van rentando a los mariachis, van rentando a los grupos de plañideras. Vienen las plañideras con su organito de mano, así, y cantan y lloran, ¿no? para tu muerto. Y pues 50 pesos la canción y todo. Muchas son canciones que ya existen desde hace mucho tiempo, pero otras son creadas especialmente para tu muerto, ahí te hacen el arreglo, ¿no? Muchas de ellas son inventadas por las familias, hay como la familia de los creadores, por ejemplo, hay una familia que se llama Cariño,
y es un encanto, porque todo el tiempo están, y son los que le dan nueva vida al ritual, ¿no? Y están también pues todos los que fabrican los panes para esos altares, todos los que fabrican la cera para esos altares, pero todo está vinculado a este ritual. No es nada más para hacer un altar bonito como hacemos en las ciudades, ¿no? Tú entras a la casa y hay una silla y te dicen, esta es la silla de mi papá. Mi amigo el gringo diría, ay, qué tontos, ¿cómo creen va a venir el muerto? Es que no importa. Obviamente que sabemos que no va a venir. Nadie lo cree, pero sí va a venir. ¿Por qué? Porque los humanos tenemos un mecanismo que se llama la presencia en la ausencia. O sea, yo sacar el tequila que le gusta a mi papá y sus cigarros y ponerlo ahí, me hace pensar en él. Cuando tú estás pensando en la persona que quieres, lo estás invocando. No quiere decir que se te va a aparecer físicamente. Quiere decir que estás invocándolo en los detalles sensibles. Lo estás haciendo aparecer en tu cabeza. Y compartiendo tu aparición con tu familia, con tus vecinos, con tu colonia, con tu pueblo, ¿no? Estos son rituales barrocos. Y eso es una buena parte de lo que es México. Y entonces, en Artes de México, algo importante es esta dimensión. No es la única, hay muchísimas otras. Pero nosotros nos dedicamos a construir, digamos, un corpus bibliográfico que se ocupe de pensar a México y de añadir al placer inmenso de contemplar las cosas bellas de México, el placer de comprenderlas. Regresando al tema de la diversidad. El contenido de muchas revistas muchas veces es unívoco. Esta es una revista de economía, solo hay temas de economía. Nosotros queremos hacer una revista muy seria, una revista donde los colaboradores sean de primer nivel, que además sean apasionados, de preferencia que hayan pasado su vida estudiando este tema, o una buena parte de su vida. Es decir, que haya un saber profundo, pero que también haya sabor, para que logremos eso, sumar el placer de contemplar al placer de comprender. Y tenemos que aceptar que muchas veces los diferentes discursos que nosotros elaboramos como humanos son diferentes formas de conocimiento de los fenómenos que vivimos. Otro número muy importante para nosotros que cambió muchas cosas y que tiene que ver con Guadalajara es el número que nosotros llamamos el arte ritual de la muerte niña. No sé si lo han visto. Es el arte dedicado al ritual de fotografiar a los bebés que acaban de morir. Bueno, resulta que Jorge Esquinca, gran poeta mexicano que acaba de ganar el premio Jalisco, Gutiérrez Aceves, que fue director del Hospicio Cabañas, ahora es director de la Casa Clavijero, que es un gran sabio, otro gran sabio mexicano, muy modesto, pero es un gran sabio, descubrieron en un pueblo un archivo con un montón de fotografías que habían tomado a principios de siglo de bebés que acababan de morir y cómo los fotografiaban. Y entonces Gutiérrez se puso a investigar. Esto lo llamaban entierro de angelitos, que es muy mal nombre, pero bueno, tiene que ver con el hecho, con la idea de que como no han sido bautizados, son angelitos y se van derecho al cielo. Y empezó a investigar, nos vino con el tema, dijimos, bueno, hay que investigar más dimensiones, por ejemplo, él tenía un ensayo, dice, pero es lo único que hay que publicar eso, y luego van a salir más, luego, bueno, sí, pero ¿qué pasa con la literatura? Y entonces, ¿por qué? Porque la literatura, ¿por qué existe la literatura? ¿Por qué existe la poesía todavía? Después de tantos siglos, ¿por qué existe la novela? Porque la novela y la poesía penetran en dimensiones humanas donde muchas veces otros discursos, el económico, el del psicoanalista, se quedan cortos. Y entonces, algo muy significativo es que esta cosa tan dolorosa, que es el ritual de fotografiar a los niños y hacer alrededor de ellos un ritual
en el que está prohibido llorar, o sea, pasar el trago amargo de enterrar a tus hijos, bebés, es parte de un ritual en el cual se produce arte, se producen muchos rituales, y de esto muy pocos ensayos, bueno, un solo ensayo, pero muchísima literatura, muchísimos poemas, muchísimos cuentos, incluso grandes novelas. Una parte de Hasta no verte, Jesús mío, un capítulo entero, la novela de Elena Poniatowska, que es una entrevista que ella hizo a una señora que trabajaba para ella en su casa. Cuenta el ritual de enterrar al niño muerto. Y entonces empezamos a ver lo mejor de toda esa literatura, tratar de generar más reflexión y ver qué pintores habían hecho esto. Pues encontramos que Frida Kahlo tiene un niño muerto, que Diego Rivera tiene un niño muerto, que Orozco tiene un niño muerto, que Juan Soriano tiene un niño muerto. Es un fenómeno muy de esta zona. También sucede en otras partes. Y es un fenómeno que de pronto ha despertado cosas muy extrañas. Por ejemplo, Juan Soriano fue a un ritual, pintó a una niña muerta, y una amiga de él, que es la escritora Josefina Vicens, que es una gran escritora, que tiene tiene 2 libros, uno de cuentos y una novela, que se llama El libro vacío. Ella lo compró y luego no podía vivir con esa niña muerta ahí. Escribió un cuento sobre lo imposible que era vivir con ella y se lo regresó al pintor. Nunca habían sido publicados juntos el cuento y el cuadro. Y entonces supimos esa historia, pues buscamos el cuento, buscamos el cuadro, los publicamos por primera vez. Lucía Maya, otra pintora de Guadalajara, había pintado niños muertos. En fin, pintores muy contemporáneos y pintores clásicos. Y pintores antiguos, por ejemplo, si a los niños los vestían de angelitos para hacer este ritual, a los niños ricos los vestían de arcángeles. Y entonces tienes tú en la portada un niño que está todo elegantísimo, ¿no? Y entonces había que darle un nombre a esto, porque entierro de angelitos como que no funciona muy bien. ¿Y qué hay? Pues un gran poeta que se llama Gorostiza, que no es de aquí, pero vivió aquí, y él tenía un poema sobre los niños muertos, que habla de una muerte bella como muerte niña. Pues ahí está, el arte ritual de la muerte niña. Resultado, 10 años después, hay 3 historias del arte que tienen un capítulo sobre este fenómeno que la gente no había visto. No tenía capítulo porque la gente no había reparado que esto existía. Es decir, había que abrir el campo semántico para comprender esto. ¿Y cómo se llama el capítulo? El arte ritual de la muerte niña. El mismo nombre que le dimos a nuestra edición. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya podemos cerrar. Cierro, si quieres, nada más contándonos muy rápidamente del número que hicimos sobre cerámica de Tonalá. No sé si ustedes lo han visto. Bueno, el origen de ese número es haber descubierto en las Meninas de Velázquez, que es un cuadro de corte. Nosotros habíamos ya hecho un número sobre la cerámica de Talavera y vimos que Cervantes, Lope de Vega dicen que la cerámica Talavera es cerámica de pobres. Y entonces la cerámica de Tonalá, que es considerada como más popular, ¿por qué está en un cuadro de la corte? En un cuadro de la corte de Felipe II. A la princesa Mariana le ofrecen en un cacharrito que a mí me parecía cerámica de Tonalá, agua. ¿Por qué está ahí? Entonces empezamos a averiguar, dijimos, si es un cuadro de corte, la pieza tiene que estar en un museo. Entonces encontramos el museo donde estaba la pieza y encargamos a la directora del museo que averiguara por qué una pieza considerada menos importante que la de Talavera está ahí. Pues era necesario que tuviera un valor exótico, como las cabezas achicadas de los jíbaros, como las plumas de avestruz. Y entonces empezamos a buscar más piezas. Encontramos que en el Prado había 4 cuadros más que tenían piezas de Tonalá, piezas que ya no se hacían aquí. Y empezamos a buscar en el museo, en cajas, sacamos 10 piezas que ya no se hacían aquí. Publicamos el número
A los 4 meses vamos a Tonalá y ¿qué creen que están haciendo todos los artesanos? Las piezas del siglo XVIII que ya no se hacían. Y entonces, para nosotros eso es lo que le da sentido a Editar Artes de México. Les he contado solamente unos casos, llevamos 130 experimentos, una colección de libros paralelos donde está, por ejemplo, lo de clavijero, y para nosotros es fundamental siempre la complicidad con la gente del lugar, la complicidad con la gente que se ha apasionado, pensar que la edición que hacemos es tan artística y artesanal y cuidada como las piezas de las que nos ocupamos, y que siempre, siempre tenemos que tener presentes que nuestra obligación es esa, añadir al placer de contemplar el placer de comprender. Muchísimas gracias. No sé si alguien quisiera comentar. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto. ¿De cuál prepa? Prepa Regional de Gollado. Ah. Ya hay muchas artesanías en todo el lado de cantera, pero aunado a esto, me viene un comentario que usted hizo acerca del impacto que genera la novela y la poesía en mayor escala que el discurso económico, político, etcétera. Eso podríamos nosotros, digamos, de alguna manera utilizarlo para promover la lectura en las escuelas, sobre todo la literatura, toda vez que pues a veces los muchachos no leen ni siquiera lo obligatorio de los textos. Mi pregunta es esa, ¿pudiera ser utilizado para fomentar la lectura? Sí, Muchas gracias. Yo creo que más que la literatura tenga más impacto, la literatura nos ayuda a penetrar en dimensiones humanas. Y entonces la literatura, eso es muy importante, no es solamente los géneros literarios y no es solamente lo que está en las librerías como literatura. Muchas veces la literatura está en un testimonio, ¿no? Y entonces yo, por lo menos cuando yo me he ocupado de tratar de incentivar la lectura en algunos casos, yo he trabajado, por ejemplo, en Marruecos, como mis libros tienen que ver, mis novelas tienen que ver mucho con Marruecos, he trabajado mucho, mis novelas están hechas de entrevistar a la gente, parecen invenciones poéticas, pero en el Quinteto de Mogador, en ese libro, hay entrevista con 600 mujeres, ¿no? Y 120 hombres. Entonces yo trato de encontrar la dimensión literaria en cosas que son de todos los días, en la manera en que la gente te cuenta una historia, que a veces es la historia de la abuela o a veces es la historia de ellos, ¿no? Y que no es nada más, o sea, la realidad vista a través de cómo te la cuentan en la televisión y eso, a veces sí, pero que tú de pronto cuando oyes a alguien, algún muchacho o alguna muchacha y te dicen algo, tú dices, aquí hay algo sabroso, ¿no? A ver, le rascas un poquito y sale algo maravillosamente literario, ¿no? Es increíble todo lo que puede salir, ¿no? O sea, yo una vez me dediqué a ver qué pensaban de la lectura en pueblos donde bibliotecas muy escasas allá en Marruecos, ¿no? Y me decían unas cosas increíbles, ¿no? Me decían, fíjese que yo tengo la sensación de que cuando yo abro un libro hay una estrella que se alumbra allá. Entonces, ¿qué es eso? Eso se llama teleología, desde el punto de vista de las figuras retóricas, ¿no? Es decir, lo que yo hago aquí tiene una repercusión allá. José Lezama Lima dice, cuando yo apago la luz en mi casa, se apaga una estrella. O sea, eso es poético, ¿no? Otro chico y le decía a una chica, muchas veces no tienen las palabras para decirse las cosas, pero después de haber leído un poco de poemas, les dicen algo que ni siquiera está en los libros. El chico le dice a la chica, cuando yo leo la carta que me mandas, estoy viendo por tus ojos. Es bellísimo, ¿no? Y ella le responde, y cuando tú lees la carta que yo te mando, también estoy viendo por tus ojos. Y entonces, o sea, hay esta riqueza. La literatura es esto, ¿no?
Y la literatura nos ayuda a ordenar el mundo, nos ayuda a comprender, ¿no? Entonces yo creo que el mayor incentivo para la lectura tiene que ver con encontrar estas chispas y hacer la sinapsis hacia otras cosas, ¿no? Hacer el vínculo, el salto hacia lo que aparentemente no tiene que ver, pero sí tiene que ver. Yo me acuerdo de niño, o sea, te digo, yo soy un maniático de libros, pero yo odiaba cuando me decían, este es el libro importante, este es el que tienes que leer. Pues claro, es el último que lees, ¿no? Y después lo redescubres o no, pero la literatura está en otra parte. Y luego regresas a los libros, ¿no? Yo creo que una buena parte de los libros que están escritos, por ejemplo, mi libro, no sé si está aquí, que se llama André Gide regresa de Rusia, es una investigación muy profunda de un caso histórico. Lo hice porque me encontré un expediente en una biblioteca cuando yo tenía que hacer otra cosa. O sea, el arte de perder el tiempo es el arte de disfrutar las bibliotecas también, ¿no? Y eso incentiva la lectura, ¿no? Muchas veces la escritura incentiva la lectura, pero muchas veces también la relación entre las personas, ¿no? La complicidad de dos amigos por un libro. Entonces, más que la relación del maestro con el alumno, la relación entre dos con un libro que se ayudan, se descubren. O sea, son tantos los caminos que nunca hay uno solo, ¿no? Pero yo sí creo que para mí, o es la impresión que yo tengo, todo eso que podríamos llamar lo literario, que yo encontré en todas partes, en el relato de mi abuela, sin que fuera así como una contadora de cuentos profesional, en una cosa de la abuela, en una cosa, y en los maestros, ¿no? Yo he tenido la suerte de tener maestros que me han prestado sus libros. Eso es una cosa increíble, ¿no? Mis primeras bibliotecas han sido las de mis maestros, ¿no? Y yo creo eso, que no hay una fórmula, pero además lo más terrible es que como en el amor, tú puedes decir, o sea, recomendar libros para que la gente lea ese, es como decir, te voy a presentar a una muchacha, no sabes qué inteligente, qué bonita, te va a caer muy bien y te la presentan y te cae en el hígado, ¿no? Porque las citas a ciegas no siempre resultan. Entonces, los libros son citas a ciegas. Pero hay una cosa muy importante que para mí es también como clave de comprender el fenómeno de la lectura. El que no lea, el que no haya encontrado los libros que le transforman la vida, los poemas que le transforman la vida, el joven que no ha encontrado algo así que le emocione muchísimo, no es como alguien que no sabe andar en bicicleta o alguien que vive junto al mar y no sabe nadar, no. Es como alguien que nunca se ha enamorado. Enamorarse es una facultad humana, es una potencia humana, es parte de lo posible. Todos podemos hacerlo y todos podemos desarrollar esa parte de nuestro cuerpo y nuestra espiritualidad, ¿no? Pero si no has encontrado los libros, si no tienes el pequeño vicio de encontrarlos, es como si nunca te hubieras enamorado, ¿no? Como si no conocieras que existe esa dimensión, ¿no? No sé si alguien más quisiera decir algo, prometo no responder tan largo. Pues muchísimas gracias, muy, muy contento de estar con ustedes. Bueno, Alberto, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Ahora sí que nos contaste una historia de muchas historias. Se me pasó rapidísimo, yo creo que a todos, ¿no? Nos la pasamos bastante bien. Valió muchísimo la pena, de verdad está padrísimo. Pues bienvenido siempre a la librería, ojalá nos visites más seguido. Con mucho gusto, yo cada vez que pueda vendré a Guadalajara. Muy bien, pues a nombre de la librería, de la editorial universitaria y también de la red de bibliotecas de la universidad, te agradecemos muchísimo. Aquí tenemos una mesita con sus libros si alguien quiere leerlo. Y pues bueno, también quiero invitarlos a las siguientes conferencias, que va a ser la siguiente a las 4, que es de Fernando Leal, que vamos a hablar de argumentación, y a las 6 de la tarde, que es de Helen Ladrón de Guevara, y pues será aquí mismo en el Salón Planta Baja. Muchas gracias.